ti, Señor, tal vez por los quehaceres diarios, Señor, que tenemos. Pero, Señor, tú siempre estás con nosotros, Señor. Siempre nos guardas, siempre nos cuidas, siempre provees todo lo que necesitamos, Señor. Y, Padre, te damos gracias, Señor, porque tuya es la gloria, el honor y todo el poder, Señor. Y para siempre es tu misericordia, Señor. Y te damos gracias, Señor, que eres tú, Señor, quien nos tiene en sus manos, Señor, y nos protege, Señor. Y en estos momentos que creemos que tal vez somos nosotros los que nos hemos alejado, Señor, simplemente son ataques del maligno, Señor, que vienen, que quieren hacernos simplemente tal vez desviarnos o quitarnos la paz. Señor, te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bienvenidos, hermanos, si se saludan en el amor de Cristo unos a otros. Y bienvenidos a bendición. Bueno, hermanos, vamos a comenzar porque aquí hay mucho amor. Oh, ya. Bueno, vamos a repasar rápidamente, hermanos, lo que venimos estudiando. Hoy el tema o el título del mensaje es La terrible cosecha de los incrédulos. Y vamos a estar, sí, es como que nos da así cosa, ¿no? Y vamos a estar leyendo del versículo 9 al 16. Y esa es la séptima garantía. Recuerden que venimos viendo las garantías. Y para repasar las garantías, recuerden que el capítulo 14, hermanos, es donde vemos la victoria, donde vemos que el Señor Jesucristo va a ser victorioso. Y eso implica que todo lo que estamos leyendo en la palabra es cierta, es verdadera y se va a cumplir. Entonces, todo el mundo entero, todo lo que existe, va a ser, por decirlo de esa manera, va a ser controlado, va a ser apagado, va a ser, o sea que Dios triunfa en todo, es una victoria que está asegurada, su palabra es verdadera y todo va a pasar porque en realidad va a pasar. Entonces vamos a recordar las garantías que vimos en el capítulo 14. La garantía 1 fue que vimos a los redimidos que están con Jesús. Garantía número 2, vimos que el evangelio será predicado. Después vimos las Babilonias van a caer. Y vemos la Babilonia que es la política o financiera y la Babilonia religiosa. También la garantía 4 es la justicia que va a ser ejercitada, la justicia de Dios, hablando de Dios porque el juicio de Dios viene. Garantía número 5, vimos que los muertos van a descansar, serán recompensados por Dios. Garantía número 6, vimos que el día de la gloriosa cosecha de los santos ocurrió. Eso lo vimos la semana pasada. Vimos la cosecha, vimos y aprendimos qué es lo que es un haz, que es como una rosadera, que es un circulito así, con piquitos y que está con dientes y que está para agarrarse y es para cortar, ya sea la hierba o el trigo, o los frutos. Entonces es una herramienta que se usa para el campo, para los agrícolas. Entonces vimos también la semana pasada que la mies es mucha. Los creyentes, los justos, y fíjense aquí, los recogidos, los justos son los que son recogidos. Vimos la ilustración del que avienta ¿cómo se dice? El maíz también
pero más que nada el trigo, porque el trigo y la cizaña crecen juntos, y la cizaña vimos que es una planta simplemente que viene, y es una planta, es paja, no es nada. Entonces cuando se avienta al aire, el trigo obtiene peso, cae, y la paja o lo que parece que es trigo vuela y se lo lleva el viento. Y vimos que esa paja es para el infierno, y ahí viendo la representación de los creyentes y los no creyentes. O sea, los incrédulos, los impíos, los que son anticristianos también. Hay gente que simplemente no quiere ver a los cristianos porque les caemos mal. Entonces, hoy vamos a ver la cosecha de y aquí la Biblia dice que es algo terrible, ¿no? Y lo vamos a ver lo que es. Es el Armagedón, como se le llama, el Armagedón. Entonces aquí esta es una vez más la última garantía, y esta última garantía lo que quiere decir que va a ocurrir, y en esta última garantía es donde está por decir, el pleito del mal contra el bien, el último pleito que han hecho muchas películas, que el Armagedón, que es el último, y ahí es donde en realidad se ve una guerra final, que viene el mal y el bien, y ahí se va a enfrentar todo, que viene siendo, como nosotros lo estamos estudiando, es la ira de Dios, el enojo de Dios que viene contra todo pecado, contra todo lo que ha estado en contra de Dios. Pero el mundo lo va a conocer, o lo conoce como, y hay las películas, ¿no?, que el Armagedón y todo eso. Pero bueno, hoy vamos a ver eso, que es la cosecha de los incrédulos. La semana pasada, una vez más, vimos la cosecha de los creyentes. Vamos a leer, hermanos, en Apocalipsis capítulo 14, versículo del 9 al 16. Y dice: y salió otro ángel del templo que está en el cielo. Hermanos, ¿saben? ¿Me pueden traer los otros lentes? Por favor, perdón. Estos lentes se me hacen las letras, y luego con la luz parece que están oscuros y no está bien. Sorry. Ya cuando uno está viejito, hermanos, gracias, Martín. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar con el versículo 17. Dice: y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Recuerden lo que vimos que es esa hoz, esa herramienta del agricultor. Y versículo 18 dice: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, y diciendo: mete tu hoz aguda. Y fíjense lo que dice aquí: y vendimia lo que quiere decir es que es una recolección de la cosecha de uva, que se está refiriendo aquí a un viñero, a una planta que da uvas. Y dice: la vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y versículo 19: y el ángel dice que arrojó su hoz en la tierra y vendimió, o sea que recogió, o sea, las uvas de la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ahorita vamos a ver qué quiere decir un lagar de la ira de Dios. Y versículo 20 dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió, y fíjense lo que salió del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Y luego después dice: por 1,600 estadios. Y ahí lo de los 1,600 estadios quiere decir unas 200 millas. O sea que un lugar grande, bastante grande. Ahora vamos a comenzar con el versículo 17. Aquí vemos el cosechador, que es un gran ángel. Versículo 17 dice que salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Sale del templo. Recuerden que aquí la imagen que se está creando, lo que estamos viendo es que el templo se está refiriendo al cielo. Recuerden que es la visión que está teniendo, y del cielo está saliendo. Y recuerden lo que ya estudiamos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Dice: y del templo, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. O sea, se está refiriendo a este templo que fue abierto en el cielo, y es lo que está viendo Juan. Y dice que el arca
de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Eso ya lo estudiamos, vimos lo que es el poder, la majestad de Dios cuando se abre el cielo y se ve todo lo que ya estuvimos viendo. Y imagínense, se oyen relámpagos, las voces, truenos y un terremoto. Así es el poder, la majestad de Dios. Entonces eso fue lo que se abrió, y salió ese ángel con esa herramienta, con la hoz. Y después, cuando está diciendo ahí que sale del templo de Dios, una vez más, es el cielo. Es el cielo, hermanos, y sale el ángel. Recuerden que los ángeles son los mensajeros de Dios. Entonces sale con una misión, con una misión que está representando a Dios, y está haciendo simplemente algo que Dios le ha enviado a hacer. Y después viene y dice que trae una hoz aguda. Y en mi pueblo le dicen una rozadera. Otra vez lo estoy poniendo porque es la manera que yo la he conocido. Una rozadera, que es la herramienta para cosechar. Entonces ahí se corta la hierba o el fruto. En este caso va a cortar la uva. Por eso viene con esta herramienta. El versículo 18 y 19 vemos ahí el terror de esta cosecha. Y es una cosecha de los impíos. Hermanos, alguien impío es alguien que simplemente está en contra de Dios, no cree en Dios, es ateo, o simplemente es una persona que se ha alejado de la iglesia, simplemente está en apostasía, ha apostatado. Quiere decir que dejó la fe, y ahí entramos con el gran debate. Tal vez nunca fue salvo, o tal vez anda en rebeldía, o anda simplemente en pecado, y hay una serie de situaciones. Pero el caso es de que en los últimos días la Biblia dice que va a haber apostasía. La apostasía ya está aquí. ¿Qué es? Que las personas se han alejado de la iglesia. Se han alejado de la iglesia. En los últimos días la gente se está alejando, y lo que tiene mucho que ver es que la sociedad ve a las personas que van a la iglesia, a las personas que creen en Jesucristo, o en Dios, por decirlo de una manera religiosa. Creen que eso ya ahora pues no es tan bueno. ¿Por qué tanta religión? ¿O por qué quieren meter a Dios o a la Biblia en toda la sociedad? Y entonces ahora se está creando algo donde los cristianos son tal vez racistas, son tal vez odiosos, tienen hate speech. Dicen que la Biblia ahora es palabra de odio en vez de palabra de bendición, de edificación, de enseñanza. O sea, todo lo está al revés. Y es lo que estamos viendo. Entonces, aquí, fíjense lo que está diciendo el versículo 18. Aquí dice que viene con un grito angélico. El versículo 18 dice: y salió del altar otro ángel. Recuerden, este es el segundo ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tiene la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz, o sea, esa herramienta aguda, y vendimia, los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Recuerden que las uvas, si no están maduras, son bien agrias, o si son uvitas chiquitas de las pequeñitas, aunque sea un viñero, se dice un viñero, no, una parra, yo lo conozco por parra, pero la planta de la uva, que si está todavía no a su punto, son agrias y en realidad no saben bien. Pero recuerden que este segundo ángel, interesante porque no viene de la presencia de Dios. Este ángel viene del altar de incienso, donde se guardan las oraciones de los santos. Recuerden, o de los creyentes. Recuerden que en capítulos atrás estuvimos estudiando eso, que todas las alabanzas y todo el clamor y la oración de los justos sube a donde está este incienso, y ahí se mantienen. Ahora, fíjense lo interesante de aquí. Aquí lo que básicamente está diciendo, que todas las oraciones de todas las personas que fueron perseguidas, nuestras oraciones de todas las personas creyentes a través de toda eternidad, ahí están. Lo que quiere decir que serían millones y millones de oraciones de todos los mártires, de todas las personas en necesidad, y están ahí guardadas en el altar de incienso. Qué increíble, ¿no? Imagínense nada más porque se puedan ver tal vez una imagen. Entonces aquí el ángel tiene el poder sobre el fuego. Este otro ángel tenía poder sobre el fuego.
Y aquí sí, lo que está diciendo y significa es que el fuego es el fuego del juicio de Dios, que está por caer sobre la tierra. O sea que está por llegar lo que se conoce el fin de los tiempos, donde viene la ira de Dios, que viene y se derrama sobre todo pecado, toda cosa que está en contra de Dios, sobre todo lo que es inmundo y lo pecaminoso. Entonces, y clama para que comience el juicio. Y esto es lo que dice. Simplemente le dice: mete tu hoz aguda y vendima los racimos de la tierra. O sea, ve y corta los racimos de la tierra, porque las uvas ya están maduras. Lo que quiere decir es que ya está listo, se ha llegado el tiempo. El campesino va y siembra y ve cómo llueve, se riegan las plantas y ve cuándo es que viene la cosecha. Dice, no, bueno, si son elotes, ven la mazorquita. Si son uvas, ven las uvitas como están. Primero nacen una florecita. Entonces ellos saben ya cuándo es el tiempo. Aquí le está diciendo que ya es tiempo, porque las uvas están maduras. Entonces esos racimos van a ser esos racimos de la tierra, de lo pecaminoso, de todo lo que es, hermanos, malo ante los ojos de Dios. Y aquí yo le puse los impíos, los incrédulos, los malos que viven en la tierra. O sea, todas las personas que están anticristo, que son anticristianos, antiiglesia, todo lo que está en contra de lo que no es de Dios. Y aquí algo bien interesante, que la palabra esa, que las uvas ya están maduras, o que están por madurarse, es como lo dice el original en el griego. Lo que quiere decir es que están venidas a su, y la palabra griega aquí es acmea, que están por madurarse, o están venidas a su magnea, a su punto clave. Lo que quiere decir que esa palabra quiere decir que ya llegaron a su colmo. A su colmo. Imagínense lo interesante, para nosotros sería colmo. Lo que quiere decir que Dios llegó a un punto y que ya es el tiempo, porque ya está establecido, que llegó a su colmo, que las personas no quisieron entregarse al Señor. Las personas les explicaron del Evangelio. Las personas tal vez se alejaron de la iglesia por X razón, por la razón tal vez más tonta, o por la flojera, o porque simplemente el pecado fue tan grande que dijeron, no, yo prefiero seguir como vivía antes y me olvido de la iglesia. El punto es que las personas estas simplemente están tan mal, la tierra está tan pecaminosa, está sucediendo tantas atrocidades en el mundo, lo que en este tiempo que estamos estudiando, donde ya llegó a su colmo. O sea que las uvas, el fruto llegó a su colmo, ya hasta ahí terminó. Entonces Jesús dijo que Él era la viña. ¿Recuerdan que él dijo que era la viña? ¿Y nosotros qué éramos? Éramos los pámpanos. O sea, básicamente en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, que es la viña, y vosotros los pámpanos. Los pámpanos, yo siempre me imaginé ya un pámpano, ya un fruto, pues el fruto de lo que es el fruto de Jesús. Pero viendo y estudiando el pámpano, lo que literalmente quiere decir que es un brote de la planta, que está tierno todavía, verde y muy delgadito y muy o sea, se puede quebrar, se puede morir en ese momento. Por eso es que cuando la palabra que dice, tenemos que el Señor viene y nos agarra cuando uno está necesitado, Él viene y nos agarra con mucha delicadeza, con mucho amor, para que la uva, esos frutitos que nacen, que no se vayan a maltratar, que no se vayan a morir, que no se vayan a caer. Entonces Él viene y Él hace eso. Pero también la ilustración que estamos leyendo es que Él es esa planta. Y si estamos desconectados de la planta, ¿qué va a suceder? Pues no podemos hacer nada, nos vamos a morir. Y eso es. Entonces cuando uno crece y va caminando con el Señor, el crecer es estar conectados con Jesús, estar conectados con la vaina, con la parra, con el viñero. Que si no estamos conectados, simplemente no existimos. ¿Y será que por eso muchas personas se alejan del Señor? Porque ha llegado un punto donde ese amor, primer amor, donde esa relación íntima que uno tiene con Dios llega a su punto donde ya dice, yo ya sé la palabra, yo ya me sé manejar de una manera donde no vaya a pecar,
Puedo hacer esto, pero no puedo hacer aquello, y estamos coqueteando con el pecado y llegamos a un punto donde en realidad ya estamos más alejados de Dios que como si estuviéramos caminando con Dios. Y a veces, desgraciadamente, uno no se da cuenta hasta que un hermano venga y lo exhorte o le diga, le platique, y es la manera donde el hermano tal vez puede decir, ok, pues sí, ¿sabes qué? Perdóname, ¿sabes qué? Señor, perdóname, Dios. Y puede haber la restauración y puede simplemente arrepentirse y viene el proceso, ¿no? Pero a veces las personas simplemente se han alejado. Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Aquí estamos viendo personas que nunca creyeron, tal vez personas que están en apostasía, personas que tal vez se enfriaron, personas que tal vez nunca creyeron, o gente mala simplemente. Estos son los de la cosecha que estamos estudiando ahorita. O sea, que en la tierra, por decirlo de esa manera, aquí hay dos tipos de viñas o dos tipos de plantas. ¿Cuántos han probado una viña donde, o una uva, el fruto de una uva donde los ven grandes y jugosos y uno dice, wow, y uno lo agarra y lo prueba y están bien agrios? Y a mí me ha pasado eso. Pero son uvas que son hechas especialmente para el vino, o sea, tienen su propósito, no son para comer. Pero el punto es, hermanos, de que ese fruto de la viña terrenal, la viña del pecado, viene y son, por decirlo, un fruto salvaje, un fruto que no es para comer. Entonces sí, puede haber dos viñedos, pero aquí está lo importante de todo esto. Las personas Dios nos ha dado ese libre albedrío que se dice, o sea que libre de escoger al ser humano, se le ha dado Dios, le ha dado al ser humano para que escoja si quiere seguir a Dios o seguir las cosas de este mundo. Y está bien simple en la Biblia, el blanco y negro. ¿Quieres seguir la luz o quieres seguir la oscuridad? ¿Quieres seguir lo bueno que es para la humanidad basado en la palabra, como Dios nos ha creado, o quieres seguir lo que la Biblia no dice, más bien lo que la gente dice, más bien lo que las personas dicen, o más bien lo que yo quiero hacer? Y aquí siempre está ese punto donde qué camino vamos a agarrar. Llegamos a un punto de nuestra vida que tenemos que agarrar un camino. Ya cuando tenemos conciencia, ¿vas a hacer el bien o vas a seguir el mal? Y si hacemos el bien, pero seguimos el mal, al final el mal va a ganar y nos va a desviar. Entonces es bien importante que nos demos cuenta, hermanos, de que en realidad uno escoge en qué viña quiere ser o qué fruto vamos a dar. Vamos a dar el fruto del Espíritu, que es amor, o vamos a dar fruto de alguien carnal, que es ira, odio, rencor, coraje, enojo, y una serie de cosas que sabemos que esos no van a heredar el reino de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta. Entonces aquí vemos en realidad que la viña de la tierra da fruto salvaje, por decirlo de esa manera, y el fruto de Dios da fruto que es amor, que es dulce, suave y cae bien al paladar. Entonces, fíjense lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 29. Dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ya sea fruto bueno, uva buena, o ya sea fruta mala, porque está madura. Ya sea que sea uva para comer, llevar a la casa y probarla como fruta, o ya sea que sea ese tipo de uva que no es para comer, pero que es para el vino. De todos modos, cuando llega a su punto, que está ya maduro, hay que cortarla. En Gálatas también, fíjense lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, aquí estamos hablando de los que vienen, por decirlo, de la viña de donde dan mal fruto. Dice, si está sembrando, dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Después Pablo dice, hermanos, no nos cansemos pues de hacer el bien. O sea, es interesante que diga, hermanos, hay que no cansarnos de hacer el bien. Hermanos, ¿cuántos de ustedes o de nosotros llegamos a un punto que nos cansamos de hacer el bien? Que decimos, wow, yo siempre estoy dándole a esta persona, yo siempre estoy saludando a esta persona, yo siempre soy el bueno, yo siempre, ya me cansé, ya me cansé.
Esta persona ni agradece. Yo he estado en esa situación. La Biblia nos dice, hermanos, que no nos cansemos de hacer el bien. Que no nos cansemos. O sea que es difícil hacer el bien, hermanos. Y ahí regresamos a lo mismo. Es más fácil vivir en pecado y hacer las cosas que no son buenas para nosotros, que la palabra dice que nos alejemos de esas cosas, pero es más fácil hacer eso que no hacerlas. Porque ya ahora uno tiene que pararse firme y decir, no voy a hacer aquello y de veras. Cuando tomábamos antes, las personas que tomaban, antes decíamos que nosotros teníamos control de todo. Pero en realidad se venían los amigos o los familiares y decían, tómate una cerveza o cualquier pecado. Y uno estaba esclavizado al pecado. Uno no podía decir que no, porque, ay, ¿qué van a decir? O uno quería también hacer lo que no debería hacer. O sea que era fácil decir, ok, pues ahí voy. Pero es más difícil pararse firme y decir, no lo hago porque hasta aquí terminé. Y ahí, hermanos, es donde está la valentía, ahí es donde está Cristo en nosotros. Ahí es donde podemos pararnos firmes. Porque, una vez más, hay que no cansarnos de hacer el bien. Si nos cansamos de hacer el bien, hermanos, será que tenemos que ser más llenos del Espíritu Santo para que salga ese fruto, que es amor, paciencia y una serie de virtudes que es un paquete que es el amor. Entonces hay que no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo dice que segaremos. Segaremos son estos hermanos que el Señor vino en la cosecha, lo que vimos la semana pasada, pero los que desmayaron, los que se cansaron, los que continuaron haciendo lo que ellos quisieron, son estos que van a ser cosechados en este estudio. Pero aquí la palabra clave una vez más. ¿Saben qué? Dejen luego el capítulo entero, el versículo entero, en Gálatas 6:8. Dice, porque el que siembra para su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, palabra clave, si no desmayamos, si seguimos adelante. Después, en el versículo 19 vemos el terror de esta ira que estamos estudiando, la ira de Dios. Versículo 19 dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas al gran lagar de la ira de Dios. Vendimió, una vez más, la palabra vendimir es recoger el fruto de las uvas, recoger. La viña, hermanos, es el sujeto del juicio aquí, porque sus uvas, fíjense lo que hace un viñero. Él la cuida, le riega agua, le raspa la tierra para que haya más minerales, y con el agua ahí crezca. O sea que se cultiva, se trabaja y para que sea una viña que da buen fruto. Fíjense lo que dice el profeta Isaías capítulo 5, versículo 1 al 3, y todo el capítulo, después lo leen en casa. Es una ilustración grande de lo que es todo esto que estamos estudiando. Fíjense, Isaías 5, versículo 1, vamos a leerlo de 1 al 3 nada más. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, o sea que una ladera que producía buen fruto. Versículo 2 dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, o sea de plantas que en realidad eran de las buenas. Y dice que había edificado de en medio de ella una torre, y echó también de ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Y ahí podemos seguir viendo. Y básicamente la viña nos damos cuenta que es algo tan especial en aquella época, en aquel tiempo, donde venían y todavía lo vemos. ¿Cuántos de ustedes han visto películas donde se ve cómo hacen el vino, verdad? Que agarran las uvas y las echan así, las cortan y luego las echan a un lagar que se le llama,
Y entonces se ponen a pisarlas, y a veces uno dice, "Ugh", y uno ahí es el vino, pues no es cierto, todo lo de los pies es lo que da sabor, ¿no es cierto? Pero para el vino. Pero el punto es que esto lo hemos visto. Entonces aquí el ángel, hermanos, corta la viña de la tierra y todo lo impío, todo lo malo, todo es reunido y todo es echado a este lagar de la ira de Dios, a este lugar donde está la viña. Ahora, el lagar es una pileta, es lo que yo pude ver y quería traer las ilustraciones, pero ahí en la Biblia se muestra que eran piedras grandes que las ¿cómo se dice? Las cortaban ahí y quedaban así, eran piedras, y ahí echaban las uvas y luego tenían un agujerito donde por ahí se salía el jugo de la uva. Entonces lo echaban todo ahí, lo echaban a esta piedra y era tan grande. Y todos ahí presionándolas, pisándoles para que salieran el jugo de las uvas. Y aquí le puse, ahí son, déjenle lo que le puse, ahí son pisoteadas, aplastadas por los trabajadores que están ahí hasta que ya las uvas no tengan jugo y sean pura cascarita y la semilla. Entonces el jugo sale por los hoyos que son destapados y cae el jugo ya en cubetas y que lo usan para hacer el vino. Ahora, esa es la ilustración de lo que se está haciendo ya que se recoge la uva. Ahora, ahí vemos algo interesante, porque después ya en el versículo el que viene vamos a estar viendo algo tan interesante como que, ¿recuerdan cómo murió Jesucristo? Crucificado y derramó mucha sangre. Ahora, allí, cuando están pisando las uñas, ahí no hay compasión. Recuerden, ahora estamos hablando de la ilustración de los pecadores, que es la ira de Dios, y así se está mostrando, y así lo estamos viendo. Allí no va a haber compasión por estas uvas, allí no va a haber amor, no va a haber sentimientos por las uvas. Esta es la ira de Dios, y para que la gente de aquel tiempo, porque Juan lo está viendo, para que se dieran cuenta qué horror y terrible va a ser, básicamente le está diciendo: los impíos, los pecadores van a ser como las uvas y van a venir y los van a pisotear, los van a machucar hasta que salga la sangre cediendo el jugo de la uva, hasta que salga la sangre. O sea que va a haber un derramamiento de sangre, hermanos, que es increíble. Esta será la ira de Dios sobre todos los impíos, los incrédulos y los malos de la tierra, y el punto es que nadie se va a escapar. Todos van a pasar por ahí, los impíos. Ahora, esta simplemente, hermanos, es una separación de la cosecha de los impíos, de los incrédulos y de los malos. Aquí ya es el fin de los fines de los tiempos. Cuando la semana pasada era todavía, de ahí sacó lo que era de Dios, y lo que no era de Dios fue quemado a la paja, fue quemada al infierno, fue quemada a la lumbre. Ahora, Pablo escribe lo que el profeta Isaías dijo también, que hay esperanza. Hay esperanza para que no sean simplemente, para no llegar a este punto. ¿Cuál va a ser ese punto? Hermanos, les estoy diciendo a ustedes, hermanos, los impíos van a ser, para que no crean que los hermanos van a ser pisoteados así. Más bien, los impíos son los que van a ser pisoteados, y eso es un ejemplo para que nos demos cuenta cómo es la ira de Dios, el enojo ante todo los que no se arrepintieron. Recuerden que a través de toda la historia de la humanidad, Dios ha tratado de comunicarse con el hombre. Todavía en los últimos tiempos, recuerden que ya vimos que los 144,000 judíos se levantaron y dieron otra evangelización mundial. El punto es, hermanos, que ha habido tantas situaciones o procesos o oportunidades que la gente se arrepienta y que conozca quién es Dios, el amor de Dios, y la gente simplemente sigue como sigue. Fíjense lo que está escribiendo aquí Pablo: aún así todavía hay esperanza. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, el estudio está ahí. Yo quiero ir
Parece que voy corriendo porque hoy es comunión y no quiero pasarme. El punto es, hermanos, que es en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. Recuerden, esto es un quote, o sea, Pablo lo está tomando de el profeta Isaías. Dice, así pues nosotros, Pablo está diciéndole, como colaboradores suyos, dice que los exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, entonces eso es lo que dice y lo toma de Isaías, porque dice, el tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, hoy es el día de salvación. He aquí, ahora el día de salvación. Y hermanos, siempre tenemos esa oportunidad. Siempre. Tal vez hay una persona ahorita que me está viendo. Una persona que tal vez se ha alejado de los caminos del Señor. Una persona tal vez que ha estado coqueteando con el pecado. Y simplemente el diablo ha venido y le ha dicho que ya no es hijo de Dios, que ya perdió la salvación, que ya se olvide porque Dios ya no tiene nada con él. Esa es una mentira. Lo que tiene que hacer esta persona que está coqueteando con el pecado o está en pecado, simplemente tiene que arrepentirse. Arrepentirse y clamar a Dios y decir, Señor, perdóname. Señor, te pido perdón por lo que estoy haciendo, te pido que me saques de esta suciedad, de este pecado. ¿Y saben qué, hermanos? Dios es fiel y Él lo va a sacar. Pero comienza con cada persona. Esto no es algo que mi amigo me puede dar. Esto no es algo que voy a ir a un doctor y el doctor me va a decir esto. No. Esto es algo espiritual, usted y Dios. Es la única manera. Las personas pueden orar por uno, pueden orar por usted, pero esto viene totalmente de la persona. Porque Dios nos ha dado esa capacidad. Esa capacidad, hermanos, de decidir y de darnos esa libertad de decidir si quiero decidir lo malo o lo bueno. Y desgraciadamente, cuando estamos en medio del pecado, no vemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros vemos lo que nos gusta y lo que se siente bien. Pero hay alguien que nos ama, un ser querido, un amigo, que a través de ellos Dios los usa para venir y arrepentirse. Entonces, he aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Antes de terminar, vamos a orar para simplemente que la persona que está viviendo de una manera que no le agrada a Dios venga y se arrepienta y simplemente venga a los pies del Señor. Continuando, déjenle este versículo en la versión Dios habla hoy, porque va a tener más sentido. En Dios habla hoy, esta versión dice, ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes, recuerden, Pablo hablándoles a los hermanos de Corintio, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. Porque Él dice en las Escrituras, en el momento oportuno te escuché, y en el día de la salvación te ayudaré. Lo que quiere decir es que ustedes han escuchado, los que están en pecado, no aquí en la iglesia, pero las personas que se han alejado de Dios, están en pecado, pero saben de Dios. Saben de Dios, y tal vez un día en la borrachera, en su pecado más horrible, se arrepintió y dijo, Señor, perdóname. Cuando David hizo todo lo que sabemos que David hizo, él después se arrepentía, pecaba y se arrepentía. Y la Biblia dice que él es el único que tiene el corazón semejante a Dios. O sea que estaba tan conectado con Dios, aunque la carne a veces lo desviaba porque estamos en un mundo caído y él tenía tanto poder. En ese momento oportuno, Dios lo escuchaba. Dios lo escucha a ustedes, nos escucha a nosotros, a mí. Y luego después dice, y el día de la salvación te ayudaré. Quiere decir, el día que estoy listo para arrepentirme, Él ahí va a estar, Él ahí está, esperándonos para ayudarnos. Ok, continuando con el versículo 20. El versículo 20 dice, y fue pisado
el lugar, perdón, y fue pisado al lagar fuera de la ciudad. Ahora, aquí lo que estamos viendo, este es el gran terror, y siempre en la Biblia y fuera de la Biblia, la gente que no sabe mucho de la Biblia saben lo que es Armagedón. Ellos se dan cuenta que es Armageddon, y se dan cuenta y saben lo que es. Pero para nosotros esto es lo que es Dios viniendo con una ira y pisoteando. Aquí lo que estamos viendo, así como pisotear las uvas, y va a haber tanta sangre derramada por todas las personas que no creyeron en Él, que simplemente los rebeldes, los impíos, los incrédulos, van a derramar tanta sangre, que es la ilustración que Él nos da, que van a ser como uvas, que van a ser pisoteadas, y la sangre va a correr, como corre ¿cómo se dice? El agüita de la uva, el jugo de la uva. Ahora, aquí está bien interesante, porque dice que el lugar donde cae la ira de Dios, y ahí es fuera de la ciudad, refiriéndose a Jerusalén, y va a ser un juicio horroroso, profundo, y va a ser completo. O sea, va a ser exactamente lo que es, y ahí se va a completar todo. Fíjense lo que dice el versículo 20: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. ¿Hasta cuánto dice? Hasta los frenos de los caballos. ¿Hasta cuándo? Dice por 1600 estadios, o sea, en 200 millas de sangre. La versión de Dios habla hoy dice: y las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del recipiente salió sangre, y llegó hasta la altura de los frenos de los caballos. Ya saben que los frenos de los caballos tienen la boca. Sería, pues, del caballo, yo creo que está aquí, de alto. Y una extensión de 300 kilómetros. Hermanos, es el terror. Es el terror de Armagedón. Y es el lugar donde caerá la ira de Dios, como siempre lo hemos escuchado. La ira de Dios que se revela del cielo contra toda impiedad, todo pecado, toda inmundicia. Ahí es donde lo vamos a ver. Ahí es la batalla final de las batallas finales, el bien contra el mal, Dios contra el maligno, los incrédulos. Pablo escribe de esta escena, y ya lo vamos a leer, todo lo que es esta batalla en el capítulo 16. Ya lo vamos a ver con más detalle, porque ahorita nada más está haciendo una mención, pero lo vamos a estudiar más adelante. Pablo escribiendo esta escena terrible a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 8, dice: y entonces dice, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Fíjense nada más, con el puro resplandor de su venida lo va a destruir. Y el inicuo, dice, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, ya lo estuvimos estudiando. Recuerden que fue el anticristo, que fue que viene carismático, bueno, ya lo estudié, pero se está refiriendo a este inicuo. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esto Dios, y fíjense cuál es la razón, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, aquí lo vemos no tan gráfico, pero está bien gráfico. Va a ser horrible, hermanos. Y aquí básicamente se está describiendo del valle que se llama el Valle Megiddo, o Meguero, como se dice en inglés, y va a estar lleno de sangre. Ahí se va a hacer esa batalla. Y el resultado simplemente va a ser tan drástico, hermanos, tan horrible, tanta sangre que se va a derramar, que va a ser increíble. Pues ahí es el fin de los tiempos, ahí es el fin del final. Y donde dice que y ahí fue pisado en el lagar fuera de la ciudad,
imagínense este escenario que va a ser el tanto derramamiento de sangre fuera de la ciudad. Una vez más, ¿Jesús derramó su sangre en la ciudad, en Jerusalén, o fue fuera de la ciudad? Algo increíble que cuando estaba viendo dije, wow. Y fíjense, hermanos, lo increíble que fue fuera de la ciudad. Porque en esa época la gente mala y los criminales no los mataban ahí en la ciudad. Era como parte también de humillarlos, que iban, y ahí los llevaban, iban cargando su cruz y hasta fuera de la ciudad, y a los criminales allá los crucificaban. Entonces, aquí vemos que esta batalla donde hay todo este derramamiento de sangre va a ser exactamente fuera de la ciudad. Y van a ser simplemente exprimidos, literalmente exprimidos, y la sangre de ellos van a salir y va a correr. Interesante. Jesús es la viña. Jesús es la viña y nosotros somos el fruto. Somos el fruto. Fue crucificado Jesús como un criminal, cargando su cruz. En Juan 19:17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado Calavera, que en hebreo es Gólgata. Por eso ahí sale Calvary. Calvary es el Calvary. Pero en hebreo es Gólgata. Ahora, en esa época, hermanos, eso es lo que hacían con los criminales. Quiere decir que Jesucristo salió y lo sacaron como un criminal que vino y estuvo en contra de lo que estaba establecido, de la religión. Ahí los saduceos y los que estaban en control de todo, hermanos. Es como nuestros pueblos. En los pueblos están los gobernantes y los religiosos están juntos y son así. Eso fue exactamente lo que pasó. Se vinieron en contra de Jesús y simplemente lo mataron, lo enjuiciaron. Y al final era el plan, o sea, creyó Satanás que ya la gané, ya maté a Jesucristo. Pero era el plan, él tenía que venir a derramar toda esta sangre por todos los que creyeran en él para ser salvos. Y eso es, hermanos, lo importante de todo esto. Una vez más, ese lagar es el lugar donde caía la gente era apachurrada para ahí caer la sangre. Bueno, no la sangre, las uvas, pero la ilustración es la sangre que va a ser cuando los impíos sean apachurados. Que cuando esa sangre, Jesús derrama esa sangre viene y cae en el propiciatorio, y la sangre de un cordero. Imagínense, todo como que está conectado. Entonces esa sangre es la que a nosotros nos limpia, la sangre inocente de un cordero, de Jesucristo, que a través de esa muerte tan cruel, a través de él no teniendo nada culpa, nada pecado, nada, pero fue enjuiciado. La autoridad de esa época lo trató como un criminal. Fue pisoteado, fue aplastado. Y simplemente los soldados romanos simplemente fueron los que estuvieron ahí. Derramó su sangre por todas sus heridas. Esa sangre que es la sangre que nos limpia, hermanos, del pecado. Esa muerte tan cruel, el hecho de ir caminando, tomar su cruz y ir al lugar donde va a fallecer. Nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. Lo que quiere decir tomar la cruz es que vamos a ir por un camino de sufrimiento, de dolor, que no es bueno para nosotros. Bueno, es bueno para nosotros, pero para la carne no es buena. Y vamos a llegar a un punto donde vamos a morir. Y por eso a veces, cuando eso implica, hermano, tome su cruz y siga al Señor. Eso quiere decir que voy a llegar a un punto donde tengo que morir. Y todos ahorita estamos con nuestra cruz y estamos en un punto donde, hermanos, vamos a llegar a un punto donde tenemos que morir a la carne. Jesucristo nos mostró y Él murió y resucitó. Cuando nosotros llegamos a un punto donde llegamos y morimos al pecado, hermanos, simplemente volvemos a nacer. Es por eso que la palabra nos dice que cuando venimos y venimos en nuestros pecados pero venimos muertos, aunque vivimos, pero después morimos y ya cuando revivimos volvemos a nacer porque Jesucristo entra en nosotros. Y ahí es el símbolo del bautismo.
Uno viene con su pecado y simplemente es un símbolo. Uno se sumerge en el agua y sale, ya cuando sale, ya sale con vida nueva. Entonces hemos vuelto a nacer. Tenemos una vida nueva en Cristo. Y todo esto por la muerte de Jesucristo, por todo lo que ocurrió. Entonces con Jesús tampoco hubo compasión, no hubo amor, no hubo sentimientos. Tal vez las personas dicen, no, pobre hombre, pero hasta ahí nomás. Fue una muerte cruel, inocente. Pero el punto es que Jesucristo lo había enviado. Lo había enviado. Jesús todavía orándole, dice, Señor, pero pues si puede ser de alguna otra manera. Y al final, hermanos, a eso vino Jesucristo. Entonces, aquí, hermanos, nos damos cuenta de lo que va a ocurrir. Tal vez no tiene mucho que ver todo esto, pero es interesante que la muerte de Jesucristo derramó su sangre y es la que nos da vida eterna, es la que nos limpia del pecado. Allá, la muerte, que va a venir Dios y va a acabar con todo el pecado, toda inmundicia, también va a haber tanta sangre que se va a ser derramada de gente que estuvo en contra de Dios. A mí nomás, como dice, it blows my mind, cómo está todo entrelazado. Bueno, hermanos, con esto vamos a terminar. Vamos a ir delante del Señor, vamos a orar. Y si hay ahí alguna persona, si hay una persona, hermanos, que se han alejado, una persona que creyó tal vez en Jesús, una persona que tiene miedo de poner toda su fe en Jesucristo, una persona tal vez que se ha alejado del pecado o que esté coqueteando con el pecado y que esté así. Este es el momento de lo que estuvimos leyendo, hermanos. Es el momento de salvación. Es el momento de venir delante de Dios y reconocer lo que Jesucristo hizo por todos nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Que murió Él siendo inocente. Él tomó nuestro pecado, que nosotros deberíamos de estar en esa cruz. Pero simbólicamente nosotros venimos y morimos si lo recibimos a Él. Entonces ahora lo que ocurre es que Él muere en vez de nosotros siendo inocente. Ese es el amor. Entonces vamos a venir, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios para las personas que ya estamos caminando con Dios. Pero vamos a hacer una oración para las personas que se han alejado. Estas personas que tal vez simplemente no quieren nada con Dios, pero hay una semillita ahí, que hay algo que les interesa, pero que no, que sí, que no. Vamos a orar para que el Señor simplemente, que ustedes se arrepientan delante del Señor. El Señor está con los brazos abiertos y Él no quiere que nadie se pierda, más que todos tengan vida eterna. Y vamos a orar, hermanos, porque esto lo que acabamos de ver hoy, esto va a ocurrir y la ira de Dios viene sobre todas las personas que no han creído en Él. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, venimos delante de ti. Y todos aquí en la iglesia y todas las personas creyentes, Señor, que creemos en ti, Señor, estamos también y nos unimos a esta oración, Señor, pidiéndote por todas las personas que tal vez están escuchando este mensaje, lo están viendo, pidiendo, Señor, que los salve, Señor, que les toque sus corazones y que ese corazón de piedra, Señor, simplemente sea suavizado, Señor, con tu amor. Y te pedimos, Señor, que escuches el clamor de estas personas, Señor. Simplemente repita esto después de mí. Señor, yo te pido perdón por haber pecado. Te pido que me perdones si he pecado contra ti. Y te pido que entres en mi corazón y que cambies mi manera que estoy viviendo. Me arrepiento de mis pecados que he hecho. Te pido que me ayudes, que me des esa fortaleza para poder sobrellevar todo lo que está pasando en mi vida. Te pido que me ayudes a ser un hombre de Dios o una mujer de Dios y que también yo pueda ser una persona donde también mi familia te conozca y pueda ser un hombre de familia o una mujer de familia. Te pido que me guardes. Yo creo que moriste en la cruz por mí y yo creo también que resucitaste. Y te pido, Señor, que me cambies y te doy todo mi ser. Te doy todo mi ser para que hagas conmigo conforme a tu voluntad, porque tu voluntad es buena para mí.
Te doy gracias, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hay alguna persona que hizo esta oración, esta persona va a escapar de la ira de Dios y va a tener vida eterna. Y tal vez hay gente que tal vez puede estar riendo, hay gente que tal vez no cree, pero saben que esto, hermanos, es real y va a ocurrir. Va a ocurrir, pero para los que creemos en el Señor, nos damos cuenta y la palabra nos dice que Él viene y nos lleva a su iglesia. En medio de la tribulación, quiere decir que las personas que no han creído, hermanos, aquí se van a quedar. Aquí se van a quedar. Y en medio de la tribulación es donde todo va a estar bien, supuestamente todo tranquilo, pero ya nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros vamos a irnos antes de que comience todo el desorden. Amén. Entonces, ahorita va a pasar Martín, hermanos, y vamos a tener la comunión. Amén. Que los bendiga. Y él dice en Jeremías, en Jeremías 31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en la crucifixión de Cristo se estaba llevando a cabo este nuevo pacto. Y como vamos a compartir los elementos de la comunión en Mateo 26, el versículo 26 dice: después de que tomó el pan y lo bendijo y lo partió, dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego también cuando toma la copa,
dice, y después de haber dado gracias, les dio diciendo a sus discípulos, bebed de ella todos. Gracias. Y el 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y dice el 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino del Padre. Esto es algo que Jesús dijo que hiciéramos todos, era para los creyentes, los que creían en su muerte y en su resurrección. Dice que ellos estarían recordando acerca de su muerte hasta que Él. Y nosotros como creyentes, como creo que en inglés le llaman lo que dijo el pastor, born again, que los creyentes es necesario que sean renacidos de nuevo. Así como Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, pues no entendiendo, le dice, es necesario que nazcas del Espíritu también. Así que como Jesús ordenó, si usted está y no quiere participar, está bien, no se preocupe, o no entiende mucho todavía, no tiene que hacerlo. Más bien es mejor que no lo haga, pero todos los que creen en el sacrificio de Cristo pueden participar, ya que lo que hacemos es simplemente recordar su muerte y en realidad pensar en lo que significa el sacrificio, su sangre que fue derramada. Y como el pastor decía, que el pecado de la ciudad, como un malhechor, recuerden que él tomó, dice la Biblia que aquel que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado. Y la Biblia dice que la ira de Dios derramada sobre él, y eso él lo hizo para que ese castigo derramado sobre nosotros. O lo que estamos aprendiendo, que en los últimos días, en el final del siglo, la Biblia dice que es necesario que todos comparezcan o estén o se presenten delante del trono de Dios, donde todos vamos a dar cuentas de lo que hayamos hecho en esta tierra. Y después de ahí, cuando dice que apartará el pastor a las ovejas y los cabritos, unos a la derecha, otros a la izquierda, y a unos les dirá, no te conozco. Recuerden, hay un pasaje donde dice que alguien le dice a un grupo que ellos conocen a Dios y que creen en Dios, y Jesús le dice, haces bien. Pero no significa mucho, porque dice, también los demonios creen y ellos tiemblan. Es necesario creer en el Hijo de Dios, en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y eso es lo que cuenta. Hay que creer en Él, que necesitamos de Él, como la Biblia dice, Él es la vid. Y dice la Biblia que nosotros, separados de Él, no podemos hacer nada. Nos morimos, nos secamos, necesitamos estar agarrados de la mano de Dios, de Jesús. Y
Y ahí, esa es nuestra garantía en Jesús. Así que vamos a participar. Si, como decía el pastor, si usted no, si tiene dudas, es importante que haga preguntas. Puede decir, no entiendo, está bien. También Tomás, que era, dice la Biblia, anduvo con Jesús. Y a él, cuando a Tomás le dijeron que Jesús había resucitado, él dijo, si no veo y no toco sus heridas, no puedo creer. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, él le dijo, cuando Jesús se presentó a Tomás, le dijo, Tomás, porque has visto, crees. Y le dice, más bienaventurados son los que sin ver creyeron. Y eso somos nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es creer. A veces, tal vez sí, es difícil, pero recuerde las palabras que Jesús dice. Más bienaventurados son los que sin ver creyeron. Todo lo que tenemos que hacer, creer. No tenemos que buscar conclusiones, cómo, ni cuándo, ni cómo fue o cómo lo hizo. Como aquel ciego que dijo, yo no sé lo que hizo, lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Y todo lo demás, pregúntenselo a él. Así que vamos a orar, vamos a participar de estos elementos y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites estar aquí, Señor, reunidos como un grupo, Señor, de creyentes, un grupo, Señor, de hermanos que tú nos has dado, Señor, el privilegio. Tu palabra dice que nos has dado el privilegio, Señor, de que todos los que creemos podamos ser llamados hijos de Dios, hijos tuyos, hijos del Altísimo y coherederos con Cristo Jesús, Señor, porque ahora somos tus hijos, Señor. Cuando dice tu palabra que antes éramos bastardos, cuando antes no conocíamos, Señor, tú nos has dado, Señor, el privilegio. Tu palabra dice, Señor, que todos hemos sido creados, pero que no todos somos hijos, Señor, sino a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Es cuando venimos a ser hijos y coherederos con Cristo Jesús. Y Padre, en esta tarde, Señor, recordamos también, Señor, el sacrificio que hiciste, Señor, esa muerte y muerte de cruz, tomando, Señor, tú la posición que nosotros deberíamos estar. Tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y, Señor, nosotros, cada uno de los que estamos aquí, deberíamos haber recibido la muerte, pero tú, Señor, tomaste nuestra posición te hiciste pecado, Señor. Recibiste el castigo para que nosotros no tuviéramos que pasar ese castigo, Señor, esa separación, ese dolor que sentiste cuando Dios el Padre derramaba su ira sobre ti. Tu palabra dice, Señor, que tu cuerpo fue como una llaga, que no había parecer alguno. Fuiste pisoteado, fuiste pisado, fuiste aplastado para que nosotros no tuviéramos que ser pisoteados, para que nosotros no tuviéramos que ser exprimidos, Señor. Gracias te damos.
Y tu palabra dice, Señor, que tú no quieres que nadie pase eso, no quieres que nadie se pierda, porque tú no quieres la muerte del impío, sino que todos se conviertan de sus malos caminos. Ese es tu amor. Eso es lo que tú dices, Señor, que de tal manera amaste al mundo que diste a tu único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio autoridad, poder de ser hechos hijos de Dios. Y Señor, nosotros hemos creído, te damos gracias porque has quitado la venda de nuestros ojos. Y te pedimos, Señor, que quites también, Señor, la venda que tal vez el enemigo, Señor, tiene puesto, Señor, en los ojos de aquellos, Señor, para que viendo no vean, para que oyendo no oigan lo que tú has preparado, Señor, para ellos. Tu palabra dice que tienes un lugar, te fuiste a preparar un lugar para que donde tú estés, ellos, nosotros también estemos. Un lugar donde toda lágrima será enjugada, donde son calles de oro, mar de cristal. Lo que ojo no vio, ni oído oyó, dice que ni siquiera ha subido al corazón, a la mente del hombre, lo que tú tienes preparado. Padre, te damos gracias. Gracias, bendice este pan, bendice estos elementos, Señor, que son representantes de tu cuerpo, Señor, y de tu sangre que ha sido derramada, Señor, por nosotros. Te damos gracias, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Participe del pan. Y participe del jugo también, si gusta. Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Te pedimos, Señor, que nos lleves de este lugar con bien a nuestros hogares, a nuestros destinos. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que les des una semana de bendición. Te pido por nuestros hijos, Señor, los niños en su escuela, guárdalos, protégelos, Señor, de todo mal. Guarda sus mentes, Señor, su corazón, de todo, Señor, lo que el enemigo quiera implantar en sus corazones, Señor, que es en contra tuya. Bendícelos, guárdalos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y están despedidos.